Este diseño me lo pidieron a 8 centímetros de ancho. En ancho está a 91, voy a aplastar la letra M y tiene 16, es mucho. De ancho 110 lo vamos a dejar. Porque si aplasto la letra M de acá puede que llegue a 8.7. Ok, más o menos está bien a la medida. Solamente un color y creo que ya estaría terminando. Creo que esto lo puedo trabajar en 2 colores, a ver. Me pregunto si esto puedo trabajarlo con un borde. De esa manera. Ahí. Así voy a trabajar lo que serían los bordecitos. Ya. Voy a trabajar también primero las letras, ¿ya? Porque si no... Aunque las letras, si no me equivoco, las tiene el programa Wilcom. Pero tiene unas letras... Yo siento que son como la Teamsmal. Creo que es esta. Ahora voy a probar. Confecciones Donoso. Hacemos un poquito más pequeño. Obviamente le voy a aumentar un poquito más lo que sería la compensación de tire. Y lo voy a estirar un poquito más las letras. Y creo que sí sería. Lo que me gusta de esta tipografía es que tiene detalles muy simples. ¿Ven? No, o sea, no está creando detalles arriba. Simplemente le aumentamos la compensación de tire, yo que sea 36. Y yo creo que estaría muy bien. De hecho me gusta. Me gusta. Lo único que voy a hacer va a ser equilibrar lo que serían las letras para que no se apeguen en unas y no se alejen en otras. Por ejemplo, la O, entre la N y la S se apega más a la S. Y eso es lo que siempre necesito estar equilibrando. Más que nada todos, cuando realicen las tipografías de Wilcom, acostúmbrense a estar moviendo las letras. Las letras como que se apegan entre unas y se alejan entre otras. Entonces sería bueno que siempre estén moviéndole a las letritas. Sería mi recomendación. Acá siento que esto debería estar más para acá. Ya, así lo voy a dejar. Y acá también voy a utilizar esta tipografía para hacer la palabra bordados. Aunque sería un poquito más delgado. Y la distancia entre letra y letra, si no me equivoco, es un poquito más. Así que voy a subir a este porcentaje. Ahí lo puedo dejar. Es que están muy separados estas letras. Y otra vez, siento que están desequilibradas entre letra y letra. Ya está. Esto quiero medir el punto centro con una guía y esto lo voy a llevar al punto centro de las letras. Ya ahí creo que está bien. Ahora voy a dibujar el caballo. Acá voy a hacer una letra guía, una guía del centro, porque voy a hacer todo esto y voy a sacar un duplicado para hacer esto. Creo que va a ser mucho más fácil. Va a ser más fácil. De esta manera. Esto puedo hacerlo así. De acá que realice el rostro.
Creo que acá puedo sacar un duplicado de las letras nada más. CD. Un poco más flaquitas y un poco más despaciado. Ahora sí. Luis Álvaro MX. Hola, saludos. Hola hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos igualmente. Esto a 8 de ancho, a ver un rato. Acá esto creo que debía hacerlo al final. Primero. Ya llegué, vengo del Sekai. ¿Qué dice el Sekai? ¿Cómo es el Sekai? ¿Está haciendo stream ahorita el Sekai? Estaba enfermo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te enfermaste? ¿A dónde te escapaste esta tarde, hermanito? A ver, de acá, 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 acá y de acá, acá. Y de acá, esos... Pero eso sería otro color. Esto y esto sería de color morado. Lo voy a desintegrar y lo voy a enviar a la capa final. Jaja, digo el Sekai estaba enfermo. Allá. Pipi, ¿qué habrá pasado? Un rato. Uy, ¿qué hice acá? Ya, esa sería la forma. A ver, esto sí tendría que ir a la capa final. No sé por qué se está trazando ahí. Y creo que todo esto debería ser en tatami. Creo que va a quedar mucho mejor en tatami. Porque si no, en satín creo que se puede abrir. Y nadie quiere eso. De acá, un correo. Para hacer este objeto. De acá sí va a trabajar todo. Y una vez finalizado la otra parte del espejo con un corrido, voy a conectar al otro punto. Y de acá, en fin, inicio acá y termino ahí. Y de acá sí que haga la C y la D. Este escudo no sé si tiene un hilo en la parte de abajo. Pero de acá trabajaría el tema de las letras. A ver, ok, voy a cambiar los colores. Este rojo es más como un naranja y este morado es más como un rojo intenso. Lo que no sé si es esto va a ser como un hilo. Siento que acá hay como una tonalidad diferente. Algo así. Me pregunto si debería de sacar un otro de ese mismo estilo o no. Y ya estaría finalizando el diseño. Diseño finalizado. Esto inclusive es a 8 centímetros de ancho. Entonces es un poquito más pequeño. Así, esa es la medida correcta. Los refuerzos no son necesarios, creo yo. Lo voy a trabajar de esa manera. Los rellenos yo creo que están muy bien a 45. Y ya lo puedo reducir hasta... Voy a deseleccionar primero los tatamis. Hasta 42 creo yo que puede ser. Pero más o menos, mejor dicho, no, ahí está bien. Los tatamis... ¿qué tatami? Pues a 45, a 40 ya está bien. Diseño finalizado.